Tabasco nació, en los 80s dejó al PRI y al PRD. Con Cuauhtémoc Cárdenas se unió, fue jefe de gobierno del Distrito Federal. Andrés Manuel López Obrador contra la mafia del poder luchó. En el 2006 se postuló, lo trataron de detener, esa maldita mafia del poder. La presidencia se robó, miles de personas en el Zócalo corearon. Voto por voto, casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla. En el 2012 nuevamente le quitaron la presidencia, malditos opositores, otro fraude electoral. Pero el pueblo se cansa de tanta pinche tranza, el pueblo bueno y sabio, el pueblo se cansó y en el 2018 decidieron una victoria contundente, una victoria aplastante. López Obrador ganó. Una victoria contundente, una victoria aplastante. López Obrador ganó. Y la cuarta transformación inició. Un gran liderazgo el pueblo decidió. Andrés Manuel López Obrador al fin lo logró. Hoy ya no existe el PRD, hoy ya no existe una oposición. Hoy el PRI ya no tiene calidad moral, con el PRI y el PAN acabó. Esos prianistas pronto se irán. Andrés Manuel López Obrador, el nombre de México puso en alto. El intervencionismo extranjero nos defendió. En la pandemia nos cuidó, grandes obras realizó. Sacó a México adelante por siempre. Andrés Manuel López Obrador, estarás en el corazón de millones de mexicanos. Gracias, López Obrador. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de este canal Continuidad 4T y más. Yo soy Luis Antonio, un gusto estar de nueva cuenta con todos ustedes. Quiero que me acompañen esta noche, que ya prácticamente pues se acabó este día, miércoles 23 de abril. No quería irme a dormir sin platicar con ustedes sobre estos temas que vi el día de hoy. Unos temas pues muy terribles. Hubo varios narcobloqueos en varias zonas, en varios municipios de Jalisco, de Michoacán. Y bueno, quiero platicarlo un poquito con todos ustedes que me acompañen. También durante el transcurso del día estuve viendo varios temas, como pues algunas declaraciones que hizo, que salió también Ricardo Anaya sobre algunos spots que ha estado sacando Estados Unidos en televisoras de aquí de México, en TV Azteca, en Televisa, y ya he hablado de eso un poquito en videos anteriores. Quiero platicar solamente de las declaraciones que han salido. También hubo, creo que, un enfrentamiento entre campesinos ahí en Puebla, molestos con la situación del SAT, que no está haciendo las devoluciones. Entre otras cosas también, bueno, Noroña dio también unas declaraciones del Poder Judicial, que ahora en la próxima elección, que va a ser el 1 de junio, que también aquí abajo en la cintilla, por ahí estoy pasando constantemente aquí abajo cuando se va a hacer la elección judicial. Pero Noroña dio algunas declaraciones también de que se habían colado algunos perfiles malos, algunos perfiles corruptos. De eso vamos a estar hablando también. Y bueno, aparte de este tema tan lamentable que hubo de los narcobloqueos,
También hubo un tema para quitarnos un poquito el mal sabor de boca, un tanto gracioso y un tanto, una denuncia ciudadana. Ya anteriormente hablé de un video donde un gringo pues corrió a un trabajador de la construcción que estaba muy a gusto tomando la sombra en una jardinera, y este gringo pues en una actitud terrible lo corrió simplemente porque no le gustó verlo ahí. Terrible. Vamos a hablar de eso y varios temas también de seguridad que se dieron el día de hoy. Acompáñenme a platicar sobre estos temas el día de hoy. Como siempre, antes agradecer a todas las personas que se han suscrito a mi canal, a aquellos que me han dejado algún comentario. Día con día se han estado suscribiendo más personas, de a poco a poquito, pero ahí vamos, se están suscribiendo un poquito cada día más. He andado un poquito malo de la garganta, por eso no puedo hablar un poquito más alto, disculpen por eso. Y sí he andado un poquito malo, enfermo también, por aquí este ojo se me puso un poquito malo. Pero bueno, gracias a Dios ya estamos saliendo, ya he estado tomando medicamentos, pues vamos saliendo de esa, pues también es una infección que me dio en la garganta, pero ya estamos saliendo prácticamente. Por eso también pues empecé a hacer tarde este video. Si en algún momento lo ven ustedes en la mañana o en la tarde este video, quiero que pasen un bonito día, que pues estén con todos sus seres queridos siempre. Hay que valorarlos y pues invitarlos siempre a que sigan compartiendo estos videos, que les sigan dando like para que puedan llegar cada día a más personas. Así es que pues vámonos a ver todos estos temas que se dieron el día de hoy, bastantes. Vámonos. Y bueno, para empezar, como les platiqué, quiero hablar con ustedes sobre este tema. Recientemente, la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, estuvo pues saliendo en un spot por indicaciones también de Donald Trump. Todo esto se hace por indicaciones de Donald Trump, en el que se lanzan contra los migrantes. Ya hablé también de esto un poquito más extenso, incluso mostré el video en el que Kristi Noem pues se lanza contra los migrantes. Comenta que cualquier persona que en algún momento intente ingresar a Estados Unidos ilegalmente, pues los van a cazar prácticamente como animales. Se van a lanzar contra ellos, los van a estar persiguiendo. De alguna forma los criminaliza y prácticamente pues va en contra de su dignidad, de todas estas personas que buscan un futuro mejor. La migración no es un delito. Si acaso en Estados Unidos es una falta pues administrativa, pero en sí no es un delito ese hecho. Entonces de alguna forma los criminaliza, y lo peor es que aquí en México Televisa, no sé, N+, o algunas otras televisoras o medios de información pues permitieron que este tipo de spots, claramente tendencioso con políticas de Estados Unidos, permitieron que se transmitiera aquí en México. Entonces eso es lo que está mal. Como les he comentado, ya hablé de esto bastante en otros medios, en otro video. Chéquenlo, para que les invito a que vean mis otros videos. Trataré de dejarlo aquí en la descripción, también ese video, para que lo puedan ver en un momento más. Y bueno, es muy lamentable que se presten estas televisoras a pasar este tipo de información, o sí, en algún momento son medios también de alguna forma en los cuales están tratando de hacer una invasión. Ya no es esa típica invasión en donde se hace la guerra o de forma bélica, no, sino que es una invasión, una campaña por parte de Estados Unidos para de a poco pues ir influyendo en las personas, y peor sobre todo que lo estén pasando aquí en México. Entonces ya habló de esto también la presidenta, que van a prohibir todo este tipo de spots. Pero pues el día de hoy también salió Noroña a dar unas declaraciones, pero en este caso el día de ayer también salió pues
este corrupto, cínico y sinvergüenza de Ricardo Anaya, pues si no tuviera el fuero, si no estuviera escondido detrás de un fuero que le otorga esa senaduría que le dieron sus amigos corruptos, pues todavía seguiría de prófugo allá en Estados Unidos gastando todos sus millones que extrañamente adquirió. Pero bueno, este personaje comenta que los spots en realidad, pues supuestamente está en contra de los spots también y se declara a favor de los migrantes, que bueno, un día están de acuerdo y otro día no. Vamos a ver lo que comentó, un pedazo también porque no aguanto a verlo completamente. Es decir, el artículo 33 constitucional, la Ley Federal de Telecomunicaciones y la propia Ley de Seguridad Nacional le dan herramientas más que suficientes al gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación para ordenar que este y cualquier otro spot que sea discriminatorio en contra de nuestros migrantes salga del aire. Por supuesto que jamás aceptaremos que los migrantes son criminales. Para nosotros los migrantes son héroes, son heroínas, que sacan adelante a nuestro país. Celebramos que en este momento ya no están al aire los spots y lo que le exigimos al gobierno es que cualquier intento futuro del gobierno de Estados Unidos o de cualquier otro gobierno de poner al aire un spot que denigre a los migrantes mexicanos sea inmediatamente rechazado con los instrumentos legales que hoy tiene el gobierno a su disposición. Ahora, si de manera adicional llega a este Senado de la República, como se ha anunciado, una iniciativa para dar aún más facultades al gobierno, pues como dice el dicho, lo que abunda no daña. Nosotros veríamos con buenos ojos una reforma en esos términos. Jamás aceptaremos que a nuestros migrantes se les diga criminales. Para nosotros son héroes y heroínas y merecen todo nuestro respeto. Un día están de acuerdo con los migrantes, otro día no. Para mí son unos cínicos y sinvergüenzas todos estos políticos. También salió, como les comentaba, el senador Fernández Noroña. La presidenta habló de que iba a enviar una iniciativa al Congreso para que pues se prohíban todo ese tipo de spots en México. Y esto fue lo que comentó al respecto Noroña. Probablemente la iniciativa para restablecer esa reglamentación que ya existía sale hoy, mañana mismo, y mañana mismo la Junta de Coordinación Política va a aprobar, va a discutir y aprobar que se le exima de las 24 horas, de tal manera que mañana que en comisiones se discute y se apruebe, yo creo que por unanimidad, no creo que haya un solo grupo parlamentario que se oponga a esta restitución, además que algo que ya estaba en la ley. Mañana mismo lo estaríamos aprobando y enviando a la Cámara de Diputados. Sí. Hoy llegará muy probablemente la iniciativa para restablecer esa reglamentación que ya existía. Sale hoy, mañana mismo, y mañana mismo la Junta de Coordinación Política va a aprobar, va a discutir y aprobar que se le exima de las 24 horas, de tal manera que mañana que en comisiones se discute y se apruebe, yo creo que por unanimidad, no creo que haya un solo grupo parlamentario que se oponga a esta restitución, además que algo que ya estaba en la ley. Bueno, eso fue lo que comentó Noroña. Estos dos temas ya me habían faltado el día de ayer pasarlos en un video, pero prácticamente pues la reforma o la iniciativa que enviará la presidenta la van a estar de alguna forma aprobando lo antes posible. También, como les dije, salieron pues un grupo de manifestantes, salieron a manifestarse en contra irrumpieron en oficinas de Hacienda. Ellos exigen la devolución de todos los impuestos que han contribuido por las actividades agrícolas que han estado prestando, pero pues el SAT no le ha pagado los impuestos, se han estado retrasando y ellos pues exigen que se les devuelva, se les haga la devolución, porque pues ellos tienen que pagar insumos, combustible, tienen que recuperar algo de dinero para seguir sembrando. Entonces sí es una impotencia que tuvieron estos campesinos ahí en Puebla y pues llegaron a este punto. Vamos a verlo.
Esta es una parte de un video, pero este es otro. ¡Queremos solución! Ahí vemos cómo llegaron hasta los policías y antimotines para tratar de detenerlos. Muy estresante toda esa situación. Supuestamente también se enojaron bastante estos campesinos porque varios funcionarios de ahí del SAT les empezaron a pedir pues varios requisitos, varios documentos y requisitos que no estaban en un principio en los contratos. Entonces también eso fue desesperando más porque supuestamente se estaban sacando pues muchos requisitos, vaya, como dijeran comúnmente, de la manga, esos requisitos que no estaban en un inicio. Y pues esto fue lo que causó esta irrupción ahí en las oficinas de Hacienda. Vamos a ver el día de mañana qué comenta la presidenta sobre todo esto. Seguramente le van a hacer alguna pregunta sobre pues estos hechos tan estresantes, como les digo, tan estresantes que se vivieron ahí en Puebla. Y también, como les he comentado, pues también el día de hoy salió Noroña a dar unas declaraciones que causaron mucha polémica. Pues él comentó de que se han filtrado algunos aspirantes al Poder Judicial, unos posibles casos de algunos aspirantes que tengan posibles vínculos con crimen o la delincuencia organizada. Esto fue lo que comentó Fernández Noroña en una entrevista que hizo, bueno, salió el día de ayer, solamente que como les digo, me faltaron algunos temas de pasarlos y no está de más, quiero pasarlos con ustedes para ponernos en contexto sobre todo esto que está pasando. Sí hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder, no deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad. Me parece que sí hay algunos casos que debería. En el tema de, como ellos han denominado 8 de 8, hay que recordarle al INE que en casos de violencia política de género, de incumplimiento, deben ser sentencias firmes. Y sería desafortunado que un defensor de narcos acreditado o un juez que ha liberado a narcos acreditado con una conducta sistemática, Exacto. Entonces yo creo que debería ser antes de la elección, cuando tomen esas determinaciones. Presidente, solo lo pueden hacer en la calificación, ¿no? Porque... No, sí lo pueden hacer. La Constitución establece la probidad y se nos fue, en algunos casos, no quiero. Que los poderes son los que debieron haber hecho esa revisión. Sí, y se hizo la revisión y no es ninguna jiribilla, pero la mayoría, los tenemos contabilizados, la mayoría son del Poder Judicial, pero sí hay algunos del Poder Legislativo, o sea, entonces no discuto eso. Yo creo que es el momento de retirar candidaturas que no cobran requisito, tampoco son muchas, y creo que y se abren además a que la ciudadanía haga señalamientos, deben resolverlo antes de la elección. Yo no veo la razón para que se esperen hasta que haya habido el proceso. ¿Cómo ven lo que comenta Fernández Noroña? Yo pienso que todo esto tuvieron tiempo los aliados de Morena cuando planearon todo el plan C, tuvieron mucho tiempo para pues planear todo esto. En realidad hubo muchas cosas de la reforma del Poder Judicial que se les han salido de las manos a todos los aliados de Morena. Hoy precisamente también salió en la conferencia mañanera, hoy pues miércoles 23 de abril, en la conferencia que dio la presidenta, salió la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, a explicar
toda la estructura del Poder Judicial a partir de la reforma constitucional. Esto fue lo que comentó Ernestina Godoy. Ahora a elegir al Poder Judicial. ¿Cómo se conforma el Poder Judicial? Si me ayudan con la siguiente. La reforma constitucional en materia de Poder Judicial conllevó el surgimiento de un nuevo diseño institucional del Poder Judicial de la Federación, sin alterar la decisión política fundamental de la división de poderes. Este inédito diseño tiene como propósito medular ser la feliz e histórica convergencia de los sentimientos del pueblo de México con un distinto paradigma constitucional centrado en la humanización de la impartición de justicia. Este diseño comprende a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los plenos regionales, a los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación, los juzgados de distrito, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene una sala superior y 5 salas regionales, el Tribunal de Disciplina Judicial, el órgano de administración judicial, que entre otros órganos tiene la Defensoría Pública y la Escuela Nacional de Formación Judicial. La Suprema Corte de Justicia, ¿sí? Vamos el primero de junio estaremos eligiendo al total de cargos judiciales 881, pero la Corte se integra o se integrará por 9 personas electas por la ciudadanía a nivel nacional, de los cuales 5 serán mujeres y 4 serán hombres. Durarán en su... Aprovecho, hago una pausa, disculpen que haga esta pausa, pero también ya anteriormente hablé de cómo saber por quiénes vamos a votar y sobre todo en qué estados, porque no en todos los estados va a haber elecciones, pero también un punto muy importante que aparte de que mucha gente no sabe dónde va a votar o cuándo va a votar o por quién va a votar, también otro punto muy importante que es si tal candidato o X candidato es corrupto. ¿Cómo saber si un candidato es corrupto o no? Chequen ese video donde les doy algunos tips. Hay muchas maneras de saberlo, pero ahí en ese video les doy un tip de mi parte, lo que yo hago normalmente para saber si un candidato al Poder Judicial es corrupto o no, que nos podemos meter incluso en las redes sociales y investigar un poquito, sacamos el nombre del candidato que se está postulando. Para eso hay que meternos a la página de línea, ahí están todos los candidatos y saber por qué candidatos, primero si en mi estado va a haber elección y por qué candidatos voy a votar. Entonces sí es importante que pasemos y difundamos la información porque no mucha gente sabe. Sí me preocupa un poco a mí, en lo personal, todo este tema de la participación ciudadana, que falta mucha difusión de esta reforma y sobre todo también que han estado saliendo algunos opositores como Marco Cortés. Ahorita les voy a enseñar un video donde él comenta que no va a ir a votar, en lo personal, como que si tuviera mucho arrastre ese político nefasto, pero bueno. En cargo 12 años, salvo las y los ministros que se elijan en este año, quienes durarán 11 y 8 años, según el número de votos que obtengan en el proceso electoral. La boleta electoral correspondiente a la Suprema Corte es de color morada, no lo olviden, ¿sí? ¿Qué hace la Suprema Corte? Seguirá siendo el Tribunal Constitucional de nuestro país y sede de la última instancia jurisdiccional, a fin de imprimirle mayores grados de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas ciudadanas. Funcionará solamente en pleno. Sus funciones primordiales consisten, doy un par de ellas: velar por la estricta observancia de los mandatos constitucionales, es decir, que las normas generales, tratados internacionales y los actos de autoridad estén acordes a nuestra Constitución. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de los derechos humanos. Tramitar las acciones de
inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Se le traba. También a mí, en algún momento se me traba, es lógico, cuando uno está hablando mucho, es inevitable, a mí me pasa constantemente cuando ya llevo mucho tiempo hablando y bueno, Ernestina ahorita lleva varios minutos, entonces es gracioso, pero es entendible. Estas se promueven, alegando violaciones directas al texto constitucional y que se dan entre las distintas autoridades de los niveles de gobierno. Y también algo muy importante que hace la Corte, establece criterios interpretativos de observancia obligatoria. Son lo que le llamamos las jurisprudencias. Está el Tribunal de Disciplina judicial, ¿sí? Este es algo inédito. Tiene un carácter verdaderamente inédito en la historia de la judicatura de nuestro país, a diferencia del Consejo de la Judicatura Federal, en el que la presidencia correspondía automáticamente a la persona titular de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, lo que implicaba la asunción y desempeño de los roles de juez y parte en forma simultánea. Este nuevo órgano estará separado del órgano encargado de las funciones administrativas, gozará de independencia técnica para vigilar, evaluar y, en su caso, sancionar a las personas juzgadoras que incurran en desvíos o irregularidades, violentando la justicia social que demanda el pueblo de México. La boleta electoral para este órgano es la de color turquesa. No lo olvide el pueblo de México, que vamos a ir el 1 de junio. Este tribunal se va a integrar por 5 personas electas por la ciudadanía a nivel nacional, de las cuales 3 serán mujeres y 2 serán hombres. Durarán en su encargo 6 años improrrogables, salvo los magistrados y magistradas que se elijan en esta elección próxima, quienes durarán 5 y 8 años. ¿Qué hace este tribunal? Será el órgano jurisdiccional encargado de la vigilancia y disciplina de los integrantes del Poder Judicial. Por esta razón, asume las funciones de autoridad competente en materia de responsabilidades administrativas de todos los servidores públicos que desempeñen funciones jurisdiccionales. Conocerá también y tramitará recursos de revisión que harán valer seguramente los interesados. Será el encargado de la evaluación del desempeño de las personas juzgadoras y estará facultado para resolver los conflictos que surjan entre el Poder Judicial y sus servidores públicos. El órgano de administración judicial es la siguiente lámina. También esto es algo nuevo. Tiene también un carácter inédito, pues además de su desvinculación de las tareas propias de la disciplina judicial, gozará de amplias atribuciones para formar y capacitar en forma continua a los juzgadores. Serán calificados y estos juzgadores que está demandando el nuevo modelo de justicia federal. De este modo, se asegura en el ejercicio de la función jurisdiccional que ellos actuarán invariablemente con un claro sentido de justicia social. Bueno, eso fue lo que comentó Ernestina Godoy, pero también, como les digo, salió este panista nefasto, ahí lo vemos, Marco Cortés. Él comenta que él comenta que no va a salir a votar, que prácticamente no le interesa ni le interesa nada de que tenga que ver con el Poder Judicial. Pues sí, como se van sus cuates, los cuates que los defienden para hacer sus ilícitos, pues que no va a estar de acuerdo. Vamos a ver qué dijo. Yo he tomado la decisión personal de no votar en el proceso para la elección de jueces y magistrados ni ministros, porque no me voy a prestar, porque no voy a avalar un proceso que inició mal
y que va a terminar mal. Va a ser el gobierno quien imponga a las y los ministros que el gobierno tenga interés. Va a ser el gobierno quien imponga a magistrados y jueces. Pero Y bueno, ya, no lo voy a poner todo, porque pues no tiene caso, es un inútil este político, no sé por qué sigue ahí en la política mexicana, pero bueno, como que si pudiera influir, si no influenció a las personas para que votaran por su candidata nefasta como fue Xóchitl Gálvez, ¿ustedes creen que verdaderamente va a influir en las personas que como para afectar la próxima elección del 1 de junio del Poder Judicial? Siento, a mí, quitando de lado a este panista nefasto, sí me preocupa un poco, pero es por el tema de la difusión. En realidad el INE no está haciendo nada por difundir la elección, y aparte, pues como ya lo he platicado en otros videos, habían prohibido a la presidenta Claudia Sheinbaum, a estos pues órganos del gobierno que pudieran difundir la elección, si bien no decir que están a favor de un candidato en específico, no, sino que más bien difundir nada más la elección para que el pueblo sepa por quién va, cuándo va a votar y cómo debe votar. Pues eso es precisamente lo que están pues difundiendo de alguna forma, pero también, como les comentaba, pues anteriormente salió el presidente del Senado, Fernández Noroña. Pues disculpen por los ruidos que hay, está pasando una ambulancia, creo, estoy en mi casa, es un en vivo totalmente, pasan muchos ruidos, disculpen, pero como les decía, salió Fernández Noroña también. Esto ya fue el día de hoy, 23, pues prácticamente se lanzó en contra de las personas que han estado criticando al Poder Judicial. Y bueno, vamos a verlo. Esto fue lo que comentó. Está muy, muy divertido Fernández Noroña. No mea culpa de que se pasaron los filtros. Vamos a hacerle juicio político a los 500 diputados y a los 128 senadores. ¿Cómo es posible? No, al comité no mea culpa de que se pasaron los filtros. Vamos a hacerle juicio político a los 500 diputados y a los 128 senadores. ¿Cómo es posible al comité, que no hayan visto? No, bueno, a ver, pues el comité procesa. Pues claro que puede tener un error. O sea, es que es bien bonito así desde la comodidad de sí lo digo, de andar de chingaquedito, decir, es que hicieron mal. Pues hay que bajarle tantito, ¿no? O sea, el número de candidaturas de aspirantes que recibieron, que procesaron, el trabajo que realizaron en un proceso inédito, sin una estructura, es un trabajo honorífico y ahora además los vamos a sancionar. No, bueno, me parece que no hubo mala fe en ningún caso, que hubo un proceso altamente profesional. Ahora sí que te sale mal uno. O sea, hasta en las familias, pues ¿a poco todos sus hermanos y hermanas son puros castos y virginales y le van a llamar la atención a sus papás de por qué no todos les salieron bien? No, bueno, pues eso no tiene sentido. O sea, yo creo que hay errores, somos seres humanos, se corrigen. O sea, lo importante es que se corrija. Hace un momento yo les comentaba de que, pues en realidad, los aliados de Morena, cuando hicieron toda esta reforma, pues tuvieron el tiempo necesario para poder de alguna forma prever todo este tipo de situaciones, también como el tema de la difusión de la reforma, de la elección al Poder Judicial. Pero bueno, es verdad también lo que comenta, es válido lo que comenta Noroña, de que aunque de alguna forma se trabaje en estos temas y los revisen, siempre hay situaciones que se salen de las manos, ciertos errores que es inevitable, todos tenemos errores, entonces es normal que haya este tipo de situaciones que no debería, siempre también, o sea, de las dos partes, yo me pongo tanto de los que critican como de lo que comenta Noroña,
que tienen todo el tiempo del mundo, que cobran mucho dinero como para no trabajar y no ver bien las reformas, las iniciativas, todos esos temas. Pero bueno, ya ustedes me dejarán su comentario qué opinan de todos estos temas. También otra noticia tan lamentable que vi el día de hoy. Pues acontece, pues es otra más del Poder Judicial, así como está aquí. Resulta que Silvano Aureoles, ya he hecho también otros videos donde he comentado de su caso, de toda esta situación con Silvano Aureoles, que pues anda prófugo de la justicia, anda huyendo para que no lo detengan, porque pues tiene varias investigaciones por enriquecimiento ilícito, por vínculos con la delincuencia, varias investigaciones, y resulta que ahora pues el Poder Judicial está le dio un amparo a Silvano Aureoles, al exgobernador nefasto que en algún momento se manifestó en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues ahora los amigos de Silvano Aureoles, los amigos en el Poder Judicial, le dieron un amparo para que no lo detuvieran, para que pues no proceda la captura contra este corrupto. Es algo tan terrible que esté pasando eso aquí en México. Ya lo ha señalado en algún momento Donald Trump y también Marco Rubio, pues integrante del gobierno de Estados Unidos, que han señalado también, se han dado cuenta los estadounidenses que hay corrupción en nuestro Poder Judicial, que gran parte de la corrupción que hay está ahí, y aquí lo estamos viendo. Todavía Norma Piña está haciendo de las últimas, ya mero se van, pero no dejan de hacer este tipo de artimañas, de triquiñuelas. Se pasan de lanza, la verdad. Pero bueno, ya veremos también. Le van a preguntar, yo pienso el día de mañana, a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este tema, qué opina. Que ahora pues los amigos de Silvano Aureoles en el Poder Judicial lo están ayudando para que pues no lo detengan. Terrible y lamentable todo ese tema, pero muy mal, muy mal. También, bueno, ya vamos entrando en este tema que les he comentado vamos hablando primeramente de este tema de el día de hoy. Esto se dio en la terminal marítima de Madero, de Pemex, en el sur de Tamaulipas. Pues sufrieron un barco que habían arreglado en esta terminal, pues sufrió algunos destrozos ahí por algunas maniobras incorrectas que estaban realizando, y pues este barco, esta fragata de la Secretaría de Marina, tuvo ahí un problema con el ancla que se trabó con algunos ahí tubos o andamios que estaban ahí, y pues sufrió algunos daños. Ya la habían acabado de arreglar y pues ahí tuvo unos problemas. Parece que era el dique. Yo me quedé con las ganas de gritarle. Ahí se ve cómo el ancla, pues la iban sacando aquí en esta parte y el ancla se quedó como pues trabado. Pobre. El ancla. También déjenme ver, este es otro video. Quiero pasarles también otro video que vi el día de hoy. Precisamente, pues son unas personas que se tuvieron un altercado en un camión. Es este video. 2 choferes de la ruta 76 y 3, pues se agarraron, se dieron un encontronazo entre sus unidades ahí en Puebla.
Todo esto sucedió en pleno centro histórico de Puebla. Tuvieron que llegar las autoridades. ¡Muere! Tengo que llegar a mi casa. Ya, Chofi. Ya, chofer. Tengo que llegar a mi casa. Ahí podemos escuchar a todos los pasajeros que están esperando a que estos dos, pues, no sé, dos, podríamos decir, gorilas, changos. No se les puede decir de otra forma a los que arreglan las cosas a golpes. Pero bueno, ahí están esperando a que terminaran de hacer todo su show para que pues se pudieran ir todos a sus casas. En el centro histórico de Puebla esto es pues muy vergonzoso que sucedan este tipo de cosas ahí en Puebla. Pero pues bueno. También, como les comentaba, hoy hicieron un aseguramiento. Las autoridades, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, interceptaron una camioneta que transportaba media tonelada de pues artefactos que hacen boom. No puedo decir la palabra, pero ahí lo ven en el chaleco de esta pues señorita de la policía. Explo. Y ya, pues ahí dice, no puedo decir la palabra porque YouTube me banea, pero ahí lo pueden ver. Pero detuvieron, como les digo, transportaban media tonelada. Ahí pueden ver las cajas en la parte de atrás es una camioneta, al parecer. Una camioneta que transportaba todo esto. Todo esto sucedió pues en Guadalajara, precisamente. Y pues quedaron a disposición de las autoridades todas estas cosas que hacen boom. Pues siguen trabajando las policías, la Guardia Nacional en temas de seguridad. También el día de hoy, este es un helicóptero artillado. Pues se enfrentaron contra una célula delictiva en el cerro de Apatzingán, en Michoacán. Y pues este helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana trae armamento pues de alto calibre, pero pues lo tuvieron que utilizar porque también los delincuentes traían pues armamento de alto calibre. La verdad que se han estado armando bastante con armas que vienen de Estados Unidos, lamentablemente, y pues tuvieron que usar este helicóptero para poderlos detener. Hizo varias ráfagas este helicóptero para poderlos detener, pero esto sucedió hoy, pues miércoles 23 de abril. Pues a esto se enfrentan también los delincuentes. Al final de cuentas, también he hablado de los narcocorridos que hacen alusión a los delincuentes que hacen apología de la violencia. En esos narcocorridos solamente cuentan lo bonito y los millones que se ganan, el dinero, los autos, las mujeres, todo el poder, pero no cuentan cómo terminan los delincuentes. No puedo pasar las imágenes también de cómo quedaron los delincuentes, porque pues prácticamente irreconocibles, muy fuertes las imágenes, pero pues no cuentan los narcocorridos todos esos temas de cómo terminan. Esto también es parte del helicóptero que se dio el día de hoy. Escuchen cómo se alcanza a escuchar un poquito cómo allá al fondo, cómo rafaguearon a los sicarios, a los delincuentes con este helicóptero artillado.
Se escucha como un zancudo, como una moto, como un Torton, un camión, cuando va bajando, ya frena, no sé. Pero bueno, eso es como se escuchó toda la ráfaga, que les digo, este es un helicóptero que utilizaron, un helicóptero artillado que utilizaron en este enfrentamiento con delincuentes. Todo esto sucedió en Apatzingán, Michoacán. Prácticamente es una lluvia de balas Y bueno, eso es parte de todo lo que están haciendo las autoridades, el equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum, todo el equipo de seguridad. También el día de hoy, 23 de abril, elementos del ejército mexicano pues desactivaron 4,000 terrestres de la delincuencia en caminos de Chinicuila, Michoacán. No puedo decirlo también esa palabra por temas de YouTube, porque también todo lo censuran, lamentablemente. Todo, no quiero que me baneen el video. Y bueno, si lo banean, venlo antes de que lo borren. Pero bueno, esos son elementos del ejército mexicano. Como les digo, pues desactivaron este tipo de artefactos terrestres de la delincuencia en caminos de Chinicuila, Michoacán. Y aquí los vemos todos cómo estaban. Han estado haciendo muchos pues decomisos, enfrentamientos. Este es otro también que hicieron el día de hoy. Pues delincuentes abandonaron una camioneta con 68, ahí ven la palabra también, aquí viene abajito, Ejército Guardia Nacional, aquí en medio abajito, ven la palabra de estos artefactos 68 que pues incautaron las autoridades. Esto fue en Apatzingán, elementos del ejército mexicano. En esta ocasión no hubo detenidos, pero solamente la incautación de todos estos pues artefactos. Ahí vemos la camioneta donde los tenían, las fotografías de los elementos. Pero pues en temas de seguridad, como les digo, han estado trabajando bastante. También algo que se dio hoy lamentablemente en varias zonas, como les comenté en un principio, pues se dieron varios enfrentamientos de la delincuencia organizada en varios municipios ubicados pues a lo largo de Michoacán, Jalisco y también Guanajuato, en varias partes. Presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación incendiaron unidades de transporte de carga, vehículos particulares, establecimientos comerciales, provocaron el cierre parcial y total de algunas carreteras federales. En Michoacán, los incendios hicieron incendios de camionetas, a autobuses también. En Buenavista, Aguililla, Uruapan, en Yurécuaro, Zamora, Chilchota, en Purépero, Zacapu, en La Piedad, en Apatzingán, en varias zonas, también en la carretera México-Guadalajara, en la caseta más o menos donde está el cobro de Ocotlán, Jalisco. También ahí se reportaron varias quemas de transporte de cargas. Las zonas donde se registraron los narcobloqueos y ataques a comercios también, pues estuvieron disputadas por organizaciones criminales como los Viagras, Cárteles Unidos, los Templarios, el cártel de Tepeque o Tepalcatepec y el cártel de Jalisco Nueva Generación. Todo esto, todas estas zonas, lamentablemente, pues en medio de todas estas guerras entre los narcos o distintas organizaciones criminales, pues están los civiles, las personas inocentes, lamentablemente. Y bueno, esto fue parte de lo que se difundió y pues se les pedía a las personas de todas estas zonas que no salieran a la calle, que evitaran transitar por estas zonas. Hubo muchos
pues narcobloqueos precisamente por estas disputas que les comento. Y bueno, también por los enfrentamientos que hubo con ahí les mostré el helicóptero artillado, cómo pues rafagueó a todos estos criminales. También el día de hoy, esto es parte de un video de un narcobloqueo, cómo se dio. Vale, madre, ya están quemando los camiones aquí en Yuréparo. Y atravesaron ese y prendieron un full de rifles. Ahí adelantito. Vale, madre, ya están quemando los camiones aquí en... Este video supuestamente fue al sur al suroeste de Guanajuato, en la Barca, Jalisco, por ahí, más o menos en esa zona. Pero pues ahí vemos cómo empezaron a quemar, cómo detuvieron pues a todo el tráfico en esa carretera y empezaron a quemar los mismos pues camiones. Ahí vemos cómo sale el humo. Esta es otra imagen de todos estos narcobloqueos. Déjame pasarla un poquito más. Ahí se ve un poquito más. Esto pues es en parte en una carretera donde bloquearon pues todo este camino con un camión ahí que está quemado. Este es un Oxxo, como les platiqué hace un momento, también pues se lanzaron los criminales no solamente contra los camiones y autos, no solamente los quemaron, sino también los negocios. Muchos negocios pues están así, como este Oxxo. Camiones, más y más. Es triste, trágico, desastroso todo esto, la verdad. Que se dé todo esto. Al final de cuentas, los ciudadanos son los que pues cargamos con toda esta situación de la inseguridad. Este también es otra quema de vehículos en Michoacán, entre Michoacán y Jalisco. Pues ahí se puede ver cómo están quemándose varios camiones que dejaron ahí bloqueando la carretera. Imágenes de la carretera de Morelia a Guadalajara, donde reportaron pues también un bloqueo. Ahí se ven cómo están los autos. Es una imagen que tomaron algunos pasajeros de un camión. Hay algunas pues piedras que dejaron los delincuentes en la carretera para bloquearla. No, están quemando. De hecho, mira, están las piedras que suban para encima. En este video allá al fondo del lado contrario se puede ver cómo se están quemando varios autos, camiones también. Y aquí en esta carretera donde va este camión, donde están tomando el video, pues se ve que hay piedras ahí en el camino para detener a los autos. Y pues toda la fila de autos parados en la carretera de Morelia a Guadalajara. Este es otro video donde también pues realizaron un bloqueo el día de hoy. Esto se dio en la autopista Marabatio a Tlajomulco, a la altura de Contepec. Dense la vuelta
Están agarrándose a balazos, enfrentamiento entre sicarios, la Guardia Civil, la Guardia Nacional, la Sedena. Hay gente que no entiende, pero estamos alertando a todos para que se den la vuelta y se vayan. Está muy feo, muy feo. Sí, están incendiando los camiones. El pez que les vale madre, agarran los carros que sean. Date la vuelta, papá. Hay una balacera. Están incendiando los carros. Aquí, ¿no? Dale, sí, hasta ahí nos paramos. Ahí están los carros, se está pasando a otro lado. Estar en esa situación es muy desesperante también para todos estos, pues estas personas que van ahí viajando en sus autos, porque pues así como dice, agarran parejo los criminales, cualquier automóvil lo detienen y lo incendian o lo balacean. Eso es horrible todo esto y peligroso para todas las personas. Muy, muy terrible que se dé todo esto. Como les he enseñado, el equipo de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum sigue trabajando, siguen haciendo pues incautaciones, detenciones, están trabajando, pero falta mucho todavía. Es bastante la delincuencia que sigue trabajando, que sigue operando. Y precisamente ahora que se dieron todos estos enfrentamientos y narcobloqueos en varias zonas, este es otro video también donde se dio pues otro narcobloqueo donde incendian varios automóviles y varios camiones. Todo esto pues en un enfrentamiento que hubo también entre las fuerzas federales y los delincuentes. Ahí podemos ver a este camión que primero lo atravesaron en la carretera para que no dejaran circular a los autos y lo quemaron. Todos estos enfrentamientos pues se dieron entre las fuerzas federales, como les digo, y los criminales, que también se habla de que detuvieron a varios delincuentes. El día de mañana pues me imagino que la presidenta Claudia Sheinbaum va a estar hablando de todo esto. Ese es otro video también. Ahí podemos ver un camión de pasajeros que lo atravesaron y lo incendiaron en la carretera. Todo esto, pues les digo, todos estos narcobloqueos se dieron entre Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Muy, muy terrible, muy triste también, lamentable y trágico que se dé todo esto, muy penoso para todos los mexicanos también que se sigan dando todos estos pues narcobloqueos, que sigan actuando impunemente todos estos delincuentes que dañan mucho a México con sus actividades. Es terrible todo esto que se dio el día de hoy. Todos estos, pues de alguna forma, narcobloqueos. Como les digo, sucedió pues en Jalisco, Michoacán, parte de Guanajuato. También el día de hoy precisamente, esto fue el día 22 de abril, que Omar García Harfuch habló del trabajo que están realizando para bajar los índices de violencia. Todos los días las instituciones, como les digo, pues trabajan, se reúnen, todo el gabinete de seguridad para pues revisar todas las detenciones, los casos relevantes que han estado saliendo. Precisamente ayer hablaba la disminución del 48% en homicidios, resaltaba en Guanajuato Omar García Harfuch, pero como les digo,
Se ve que están trabajando, pero falta mucho, es muchísimo la impunidad que hay, cómo trabajan los delincuentes a sus anchas por todo el país y sobre todo ayudados por el Poder Judicial también, que los defiende bastante. Ahorita les acabo de enseñar cómo le acaban de dar un amparo a Silvano Aureoles, pero también constantemente están soltando delincuentes, muchos de los delincuentes que atrapa el Gabinete de Seguridad. Es terrible todo eso. En la última conferencia, en el último informe de seguridad por instrucciones de la presidenta, informamos de acciones que se llevaron a cabo de manera simultánea en 3 estados de la República, que fue precisamente Guanajuato, Querétaro y Yucatán. En acciones simultáneas por parte del Ejército, de la Marina, de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad se detuvieron a 9 personas. De esas 9 personas, que correspondían a 3 células generadoras de violencia, en cuanto fue la detención, se presenta un decremento en los próximos días hasta del 46% y ahorita ha continuado bajando. Por ejemplo, ahí se ve, ahí están las detenciones, ahí viene la fecha, detenciones por parte del Gabinete de Seguridad, que fueron a partir de marzo. Inmediatamente después de esas detenciones comienza la baja. Ahora tiene que haber continuidad en las operaciones y lo continúa habiendo. Ayer, pues, lamentablemente, en una de estas operaciones perdimos a un compañero, pero todos los días hay detenciones por parte del Ejército, de la Marina, de la Secretaría de Seguridad. La Presidenta de la República nos instruyó al general secretario y a su servidor ir a Guanajuato. Se hizo un replanteamiento de la estrategia en coordinación con las autoridades del Estado y va bajando y vamos a continuar con estas detenciones y estas operaciones. Gracias, secretario. Por último, Presidenta. Y bueno, pues ahí ya le preguntan otras cosas a Omar García Harfuch, pero es esa parte que les comento. Todavía el día de ayer resaltaba Omar García Harfuch cómo han disminuido los homicidios, cómo han estado trabajando en temas de seguridad y sobre todo pues ahí en Guanajuato, que es un estado que siempre ha mantenido altos índices de homicidios y de violencia, que se está trabajando para bajar los índices, pero falta mucho y sobre todo ahora con estos temas. Ya veremos mañana qué comenta la presidenta Claudia Sheinbaum sobre estos narcobloqueos que se dieron. Déjenme su comentario, qué opinan de toda esa inseguridad que lamentablemente pues daña también a las personas psicológicamente. Es terrible cómo las personas que se encontraban en esas carreteras pues fue un momento muy estresante y peligroso también para todos ellos. Esperemos que pues ya hayan llegado la mayoría a sus casas todas esas personas. Y bueno, ya veremos qué nos comenta el día de mañana la presidenta. También otra noticia que vi el día de hoy, vi esta noticia de este funcionario estadounidense que generó polémica porque una polémica internacional. Se hizo muy viral este video porque este funcionario estadounidense pues comentó que prácticamente declara que las personas en situación de calle allá en Estados Unidos que están en esta crisis del consumo de drogas, en especial el fentanilo que consumen bastante, pues comentó que él prefiere darles todo el fentanilo que requieran, todo el fentanilo que necesiten, antes que pues hacer algún programa contra las drogas o antes de ayudarlos. Este funcionario es alcalde de Lancaster, California, y bueno, esto fue lo que comentó. It sounds like you want to kind of enclose all these homeless people in one territory. And I don't. What I want to do is and give I them don't free think. fentanyl. I mean, that's what I want to do. Do what? I want to give them free fentanyl. Yeah. I can't understand. Ahí dice el funcionario, lo que yo quiero es darles gratis todo el fentanilo. Eso es lo que quiero hacer. Quiero darles todo el fentanilo que requieran. What I want to do is And give I them don't free think. fentanyl. I mean, that's what I want to do. Do what? I want to give them free fentanyl. Yeah. I can't understand what you're saying. La señora que está ahí hablando en este pues atril,
se queda con la cara como de ¿what? ¿Como qué? ¿Qué estoy escuchando? Dice, le responde, no entiendo, ¿qué está diciendo? ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Qué? Y le reafirma todavía el funcionario, lo que yo quiero es darles todo el fentanilo gratis a esas personas. Están hablando de las personas en situación de calle allá en Estados Unidos. What I want to do is And give I them don't free think- fentanyl. I mean, that's what I want to do. Do what? I want to give them free fentanyl. Yeah. I can't understand what you're saying. You wanted to get them what? I want to give them all the fentanyl they want. Le responde la señora, no entiendo lo que usted dice. ¿Quiere darles el fentanilo gratis? Sí, dice, reafirma el funcionario. Sí, quiero darles todo el fentanilo gratis. Todo el fentanilo que quieran. Es este funcionario que se ve acá al fondo de sombrero, barbón. Está ahí muy a gusto, sentado. Terrible este funcionario. Para que vean el pensamiento de estos gringos, solamente de algunos gringos que están en el poder allá en Estados Unidos. Aparte de que algunos son muy racistas y clasistas, también piensan de esta forma. O sea, en lugar de crear programas para ayudar a todas esas personas que están inmersos en el consumo de drogas, no, prefieren darles todo el fentanilo para ya terminar de alguna forma con ese problema, que ya pues pasen a mejor vida esas personas. Como no les sirven, no producen nada, pues prefieren ellos, en lugar de gastar dinero en ayudarlos, prefieren que ya se vayan pues así, al otro mundo, al otro lado. O sea, ¿hasta dónde llegan? No tienen un pensamiento humanista como Andrés Manuel López Obrador. Por eso debemos de estar muy agradecidos del presidente que tuvimos, cómo le importó las personas, digan lo que digan los opositores o quien sea. Andrés Manuel López Obrador fue humanista, no es como estos. O sea, este comentario de este funcionario precisamente por eso generó polémica internacional, porque muy quitado de la pena prefiere seguir envenenando a esas personas, que ya terminen con su vida para que ya se quiten de ese problema. O sea, es terrible lo que estamos escuchando, hasta dónde llegan estos funcionarios. Por eso la señora se queda como, ¿con qué? Con cara de ¿qué? ¿Qué estoy escuchando? Give them free fentanyl. Yeah. I can't understand what you're saying. You wanted to get them what? I want to give them all the fentanyl they want. That's what I want. I don't regret saying it. I'm happy that we're focusing the attention on an aspect of this problem. Este es el funcionario barbón del sombrero. Parece que usa sombrero en todo el tiempo. Estar pelón. Pero bueno, con todo respeto a los pelones, pero nefasto cómo piensa esta persona. That nobody seems to want to look at. These people are killing our citizens. Not a lot of them, but some of them. They have no respect for law and order. It sounds like you want to kind of enclose all these homeless people in one territory. And I don't, what I want to do is and give I them don't free think- fentanyl. I mean, Y bueno, está en inglés, pero se los traduje. Él quiere darles todo el fentanilo gratis a estas personas de calle. El que es el alcalde de Lancaster, California. Terrible cómo piensa este tipo, este personaje. Y lamentablemente hay muchos gringos que piensan así. Muchos gringos que, les digo, aparte de ser racistas, clasistas, y pues son así, de este tipo de pensamiento cero humanista. De alguna forma por ahí va Donald Trump, por el estilo. Va. Lo vimos también con su amigo Elon Musk, cómo pues hizo el saludo fascista en alguna conferencia que dieron. Terrible, todos esos personajes también. Pero bueno, hablando de gringos terribles y nefastos, salió el día de ayer. Ya también lo subí el video en mi página en mi cuenta de X, antes Twitter, en donde pues un gringo corrió a un trabajador de la construcción que estaba muy a gusto en la sombrita comiéndose su alimento, probablemente en su tiempo pues para comer, en su tiempo libre. Ya ven que les dan cierto horario, ciertos tiempos para que puedan comer. Y pues este gringo, ahí lo vemos, barbón con cachucha
camisa de negro, con un poquito o un mucho panzón como yo, que al final de cuentas, pues corrió a este personaje. Ahí lo vemos, miren cómo lo corre. Le dice, quítate de aquí, vete allá, aquí no estés, llévate tus cosas. Y todavía lo sigue este tipo prepotente, todavía va y lo sigue, lo ahuyenta y le dice con la mano, vete, así como vete de aquí. Terrible, pésimo este señor mayor, su actitud. Vamos a verlo. Oigan, así es como los americanos tratan a nuestra gente. No pueden dejar a la gente sentadita, comiendo. Miren cómo nos tratan. Y todo lo sigue, para que se vaya. ¿Realmente queremos este tipo de gente en nuestro país? ¿Qué le molestaba que la gente esté comiendo? Ya esos niños de acá también los quitó, porque estaban ahí donde estoy poniendo, ahí estaban sentaditos, los quitó. Oigan, así es como los... Pues bueno, este video causó mucha polémica también, se hizo muy viral desde ayer, ha estado, porque pues causa indignación, causa molestia, también es desagradable de ver cómo un gringo viene a tratar mal a los mexicanos aquí en nuestro país. Es lamentable cómo todavía estamos viendo cómo hacen y deshacen allá en Estados Unidos a los migrantes. Cómo sacaron este spot que criminaliza a los migrantes, que pues hasta los van a cazar como que si fueran unos animales, y vienen aquí a México y hacen eso, nos tratan mal. Eso es lo pésimo, lo realmente nefasto y terrible, que vengan a hacer eso. Se sienten dueños del mundo, se sienten dueños de México. Todavía los gringos se adueñan de nuestras playas. Ahí les he pasado muchos videos donde hay muchos extranjeros, sobre todo gringos, que cierran las playas y corren a los mexicanos, que no pueden pasar. Eso también está mal. Se incrementan las rentas. Ahora, como se han estado viniendo muchos gringos, también así de este tipo, mayores, a vivir de su pensión, pues traen dólares. Pueden comprar a la renta de la casa que quieran. Y lamentablemente también los dueños de las casas prefieren rentarles a estos gringos, precisamente porque traen dólares. Prefieren rentárselas en lugar de un mexicano que paga con peso mexicano. Y pues han estado incrementando en muchos lugares las rentas. Ya pasan pues de varios millones las rentas, sobre todo allá en Cancún, en la Riviera Maya, en Campeche, todo eso. Pero también aparte se adueñan de nuestros recursos, pues infinidad de situaciones, y todavía vienen y tratan mal a los mexicanos. Eso es lo terrible y desagradable de ver, y muchas autoridades lo permiten. No actúan también por miedo, no sé, por el miedo siendo extranjeros, qué es lo que pasará, pero muy terrible que se dé esto. Ya les he enseñado muchos videos de cómo han estado pues viniendo los gringos a hacer lo que quieren aquí a México, y no debemos de dejar eso, no debemos de permitirlo que pase esto. Precisamente a causa de este video, pues a causa de que este gringo corrió a un trabajador de la construcción de ese lugar. La muchacha hablaba también de que momentos antes había corrido a unos niños que también estaban ahí. Los había corrido. Como ¿por qué o qué? La calle es pública aquí en México. No es como allá en Estados Unidos. Por eso les digo, piensan que pueden venir a hacer lo que quieran. Pues resulta que se reunieron un montón de personas. Precisamente este trabajador que corrió regresó a vérselas con el gringo, y pues al igual muchos personas se dieron cita en la casa de este personaje nefasto.
Se le armó a ese gringo. Ahora sí, ándale, que salga. Ahora sí que salga a correr a todas las personas que se reunieron ahí. A ver. Como ven, se dieron cita muchos trabajadores también de la construcción, muchos pues automovilistas, muchas personas que andan en moto, de repartidores, de Uber, de Didi, de varios, ven, un montón que se dieron cita ahí. Esto es también para que vean todos los extranjeros que aquí en México no pueden venir a hacer lo que quieran con nosotros, con los mexicanos. Aquí a México lo deben de respetar todos estos gringos nefastos, lacras que vienen. Este es otro video donde también comentan cómo se le armó a este gringo. Se le armó al gringo en Mazatlán. Decenas de personas se reunieron afuera de su casa para comer carnita asada, poner la música a todo volumen y hasta le aventaron huevos. Ah, porque también difundieron por las redes sociales, difundieron cómo pues invitaron a que se reunieran todos para hacer una carnita asada. Este es pues sí, de alguna forma el comunicado que anduvieron difundiendo. Ahí se ve un poquito mejor. Este es el comunicado que difundieron, donde invitaban a una carnita asada en la casa del gringo amargado. Si se fijan, pues le empiezan a aventar muchos huevos también a la casa del gringo. Hasta un perro anda ahí. Mucha gente, como les digo, se fue reuniendo mucha gente. Fueron llegando de a poquito más y más personas a esa casa del gringo. Empezaron a aventar huevos, pusieron música. Bastante, lamentablemente tiene música. No sé por qué les ponen música y luego la quitan. También este es otro video donde pues también estuvieron difundiendo de toda esta reunión que se dieron ahí muchas personas. Está llegando la gente a la carnita asada masiva en apoyo al trabajador que un gringo lo corrió solo por estar comiendo en la banqueta. Pues eso también es para que vean, como les digo, todos los gringos que no pueden estar haciendo lo que quieran aquí en México. Y también es un llamado a las autoridades para que pues ponga cartas en este tipo de asuntos, no permita que los extranjeros vengan y traten mal a nuestros hermanos mexicanos aquí, que pues no deben de hacer este tipo de situaciones. Órale, a ver, ¿por qué no sale? ¿Por qué no salió? Se quedó encerrado en su casita, el gringo. Y México se lo espanta a todos los gringos que quieran venir aquí en nuestra casa. Así es, a México se le respeta. Y aquí voy a comer, me vale. Y a ver que salga ahora sí, que salga a correrlo. A ver, ¿por qué no salió ahora sí? Y aquí voy a comer, me vale. Soy albañil y me vale. Y todos son orgullosos de albañil. Toda la bola de ellos que vienen a ver. Y me vale, mira los ruidos. Aquí manda México, no manda
gana un gringo. Aquí manda México y en México se les descarta a todos los mazatlacos. Son una bola de gringos. Ellos comen por nosotros. Muy bien, felicitaciones a este muchacho que también comenta que es un albañil. Y la verdad que sí, a México se le respeta, o sea, es lamentable que vengan a hacer esto los gringos a nuestra casa aquí en México. Este es otro video también. Bueno, tiene música, pero pues empezaron a llegar también más gente, más y más y más se reunió ahí. Estos traen el sonido, traen una canción de México es mi bandera y se le respeta todo eso. Y pues ahí la corean, afuera de la casa, acá se ve al fondo la casa del gringo, prepotente, cobarde. A ver, ¿por qué no salió ahora sí? ¿Por qué con una sola persona se portó así? A ver, ¿por qué no salió ahora sí? Y pues sí, ahí todos los están coreando, se reunió mucha gente, todos transmitiendo, muchos en vivo. Todo el día estuvo esta noticia. Más adelante, en este mismo video, llegan las autoridades. Ahí vemos a la policía, pues, pidiéndole de su forma muy particular, los policías muy amables. Ahí los podemos ver cómo se portan bien amables, como siempre los policías. Invitándolo al caballero a que, pues, avanzara, que desalojara el lugar. Ellos muy, muy amables los policías, como siempre. Ahí lo podemos ver, mira, vean cómo lo invitan a moverse, primero a bajar la música por el alboroto que hacía. Estoy siendo sarcástico, por si lo notaron. Pero bueno, pues sí, como les digo, muchos se dieron cita ahí, en esta zona. Este es otro video. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tiene música también, lamentablemente. Pero bueno, ese es otro punto de vista de la misma situación cuando llegó la policía. Ahí vemos pues a otra... este es el trabajador que corrieron. Ahora trae un casco, trae otra vestimenta, pero es el que lo corre. Vimos hasta un Pikachu. Ay, se dio cita un Pikachu ahí. Llegaron muchos influencers ahí a transmitir afuera de la casa del gringo, a la carnita asada. Miren, si se fijan, hay construcciones cercas de la casa de este gringo. A unas cuantas casas, a unos pasos ahí, prácticamente a un lado. Hay una construcción, pues hay muchos trabajadores, o sea, no agarra la onda este gringo. Ahí vemos al Pikachu también protestando, se unió a la protesta con matraca y todo, con banderita. Todos se dieron pues cita. Pues ya lo acabamos de ver. La policía llegó pues a correr a todos, pero como les digo, hemos visto muchas veces, les he mostrado muchos casos de muchos gringos, cómo se quejan de los mexicanos, pero también en algunos momentos les he pasado como algunos personajes también de aquí pues que se dicen ser mexicanos, que también de alguna forma se han quejado de nuestras costumbres. Recordemos este video de este personaje tan nefasto. Vaya, causó también mucha polémica porque se queja de las bandas en México. Hola, soy Neto Coppel. No podemos permitir ni un momento más este escándalo de ruido cacofónico que se generan en los vehículos de transporte público como pulmonías y aurigas, autobuses urbanos y demás, que están causando un daño tremendo a la ciudad. No olvidemos el accidente del trenazo de hace unos años que le costó la vida a muchos paisanos mazatlecos. ¿Por qué? Porque el chofer venía con el radio a todo volumen porque le gusta la música al chofer. ¿Qué es eso? Esto es un destino que está creciendo. Y bueno, no lo voy a poner todo, pero como les digo, también hasta algunos mexicanos no entienden pues todas las tradiciones que tenemos,
todo esto, pues ahí en Mazatlán también el tema de las bandas es muy, pues muy conocido, como las bandas, pues el mexicano sí es, se le gusta la música, le gusta divertirse. Este es otro gringo que no aguanta la banda mexicana. También en algún momento lo mostré este video. ¡Más fuerte, más duro! ¡Oh, Pero muestro estos videos también porque hay mucha gente, no solamente, como les digo, extranjeros, también algunos mexicanos millonarios por ahí que se las dan de muy chingones, de todas las pueden. Pero es también un llamado para las personas que vienen a México, que están aquí, que entiendan cómo es el pueblo mexicano, cómo son nuestras tradiciones. Vienen a México, pues alegre, no solamente estamos inmersos en toda esta pues inseguridad que hay, sino que también pues eso está focalizado, pero también hay zonas en las que podemos divertirnos, que pues queremos divertirnos y queremos ser felices también. No todo el tiempo es estar inmersos en esta tragedia o vivir siempre en el terror. No es sano para cualquier persona, y pues muchas veces queremos también divertirnos, queremos descansar, queremos estar en paz, y no lo entienden. Muchos extranjeros vienen aquí y no lo entienden. También es otro video que en algún momento también mostré. ¿Quieres Bueno, es una extranjera que les va a exigir, les va a gritar a unos pues muchachos que detenían ahí la banda en la playa, que se callen porque no los quiere escuchar, y pues ahí les gritan que se callen. Muy molesta esta extranjera, estaba harta de la banda y la corren con más banda. Ahí la siguen cantándole en forma de protesta, algo muy divertido. Eso es divertido, fíjense, no como el otro que siguió al trabajador para correrlo. Nefasto, aquel gringo, nefasto. Pero bueno, eso es, como les digo, es también para que entiendan a dónde vienen, dónde es pues este México alegre, donde vienen estas personas. También salió la noticia ya al final, estuve viendo, lo estuvieron pasando varios medios, que en realidad este personaje no era un gringo, sino que pues en realidad era un mexicano, es mexicano supuestamente. No está confirmado, ya veremos qué es lo que resulta de las noticias, pero supuestamente pues es mexicano esta persona. Pero bueno, indudablemente si es mexicano o es gringo, pues ahorita debe de estar así, como debe estar así de... No debía hacer eso. Ya descansando en su cama. Pero bueno, compatriotas, platíquenme qué piensan de todos estos temas que les hablé. No quería irme pues ya a dormir antes sin platicarlo con todos ustedes. Fueron varios temas. Espero que dejen su like a este video. En el momento que vean este video, ya sea que lo vean mañana o en la mañana, en la tarde, en cualquier momento que lo vean, dejen su like, compártanlo. Eso ayuda mucho a este canal a que pueda seguir creciendo. Me gustaría pues seguir subiendo más videos y ir mejorando un poquito día con día. Esa es mi meta, seguir mejorando, y pues invitarlos a que se sigan suscribiendo. Nos vemos en el siguiente video, ya saben. Dejen su like. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Que tengan un bonito día. Bye.